Esta es la sintonía que anuncia la filosofía mundana de Javier Gomá. ¿Qué tal, Gomá? ¿Cómo estás? Estoy encantado de estar contigo y con los oyentes. Hoy viene a hablar de un concepto, Javier Gomá, muy de librero, ¿no? Es la obra completa. ¿Te acuerdas que se compraban las obras completas? Ahora se compra menos. Yo creo que se recopila menos. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Anagrama ha sacado, por ejemplo, unas ediciones muy interesantes de obras completas. Sí. He tenido una evolución sobre eso. Me gustaría también conocer tu propia evolución. Por ejemplo, ¿en algún momento de tu vida te has sentido tentado de leer la obra completa de alguien? Sí. Lo que pasa es que cuesta cada vez más. Bueno, no te digo que lo hayas hecho. Algunas de ellas son obras traducidas y no siempre han traducido todo de Tolstoy, pongamos por caso, ¿no? Que de quien me leí, por ejemplo, la obra completa. Sí. Pero no, tú te coges la edición de Aguilar y son 2 tomos. Es verdad que de papel Biblia, pero son 2 tomos. Que a lo mejor cada uno tiene 700 páginas, pero a doble columna. Pero que dice que no es algo totalmente irrealizable. Hay otros autores mucho más prolijos. Entonces, la idea que me apetecía compartir contigo y con los oyentes es la impresión que yo he tenido como consecuencia de unas experiencias recientes de que leer la obra completa de alguien es lo más parecido que existe a conocerlo en persona. Es decir, tú lees un libro, un buen libro de alguien, y te impresiona, tienes un conocimiento del autor de ese libro, pero se parece más a que alguien te hable de un tercero. Te digo, oye, ¿conoces a Jaimito? ¿Conoces a Alfredo? ¿Conoces a Julia? Y dice, bueno, pues me he intercambiado emails, hablo por teléfono, he leído sus cartas, y todo eso sería leer una obra, 2 o 3 de obra o de una persona. Mientras que estarás conmigo que ¿quién conoce mejor, pongamos a un amigo tuyo, a tu padre o a tu hermano? ¿Alguien que escriba su biografía o tú? Es interesante. Sí, decía Venceslau Fernández Flórez aquello que hay que tener cuidado al escribir una columna por estar sirviendo tu cerebro a cucharadas, ¿no? Sí. Es verdad que te estás exponiendo a cucharadas, mucho. Sí, pero a cucharadas. Pero luego quedan otras. Aquí es a cucharones, que es distinto. Lo que pasa es que lo de la obra completa yo creo que permite reflexionar sobre una circunstancia, que es si un escritor escribe mejor en la madurez, ya con una experiencia y un bagaje, o si la frescura de la juventud es lo que de verdad le aporta interés a un escritor. Es posible que en los géneros eso sea distinto. Por ejemplo, es posible que haya una inspiración poética más cercana a la juventud. Entonces Rimbaud escribió un libro muy jovencito que se ha convertido en un clásico. Bueno, solo escribió en juventud, Rimbaud. Sí, porque luego se hizo traficante de armas. Claro. A los 19 dejó de escribir. Y luego es posible que en cambio, por supuesto hay sus excepciones. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez escribió hasta el último día sus versos, que son extraordinarios. Pero el pensamiento es más propio de una cierta edad madura. Tiene sus excepciones. Sabes que el Tratado de la Naturaleza Humana de Hume lo escribió con 20 y tantos. Mira. Y es un libro que luego escribió sus 2 famosos libros sobre investigación o sobre el conocimiento y sobre la moral posteriores, que son simplemente una nueva versión del tratado, pero en edad madura, pero es el tratado que escribió con 20 y tantos. La música, tenemos un Mozart que con 12, 13 años escribía óperas. Es decir, es posible que es una cuestión de géneros. Pero volviendo un poco a lo de antes, a la pregunta que te hacía, yo creo que se conoce mejor por experiencia personal a tu padre, a tu hermano, a tu mujer, a tu conocido, que leyendo una biografía. Leyendo una biografía conoces muchos datos del biografiado, pero ¿quién es esa persona? Su esencia, muchas veces inasible al concepto y que se aprende a través del trato, de la convivencia. Pues algo parecido me ocurre con la lectura de la obra completa. Cuando yo era jovencito, recuerdo una anécdota que tiene que ver con la tendencia que tenemos cuando somos jóvenes a tener mucha ansiedad por tener una visión de conjunto. Es decir, quieres saber más o menos cómo fue la filosofía griega, o quieres saber más o menos cómo fue el Antiguo Testamento. Es difícil, por tanto, que profundices en la obra completa de alguno de los autores.
tienes mucha ansiedad por conocer la literatura rusa, la literatura francesa o la literatura inglesa. No sueles leer la obra completa. Entonces la época juvenil es sobre todo una época falsamente sintética. Mientras que cuando pasa el tiempo te vas haciendo poco a poco más analítico y más propicio a la obra completa. Entonces la anécdota que te iba a contar es que una vez iba a ver a una persona, yo era todavía muy joven, y fui a ver a una persona que me tenía cierta estima porque había visto alguna cosa que había escrito. Yo tendría 22, 23, 24 años y le dije, no, estoy leyendo una introducción a la filosofía de Unamuno. Y me miró con tal cara de desprecio que no se me olvidara. No se me olvidó. ¿Pero por qué? Dice, porque Javier, tú tendrás que leer a Unamuno y a leer todo a Unamuno, no leer una obra sobre Unamuno. Y como te digo, en esa época era muy frecuente que por ansiedad, por prisa, leyeras síntesis. Claro. Y luego, sin embargo, me he dedicado a leer obras completas. Hace 5 años, 4 personas creamos un Zoom. Fue una cosa que nació en la pandemia. Yo aproveché la pandemia para leer algún libro que tenía pendiente, despacio, porque lo había leído a trozos, como El mundo como voluntad de representación, que no había leído completo, de Schopenhauer, y dije, voy a volver a leer La República. Se lo dije a un amigo, y como había pandemia nos conectamos por no sé si era por Skype o por una de esas tecnologías todos los domingos. Y luego resulta que se nos unió una tercera persona. El primero se llama Álvaro Galmés, el segundo Jorge Brioso, y luego se unió Teresa Arzuaga. Y nos reunimos los 4. Entrevistado aquí. Lo sé, porque la escuché, que me pareció muy interesante. Y nos reunimos y empezamos a leer, en principio los clásicos, y luego finalmente leímos la obra completa de Platón. La obra completa durante un año y cuarto. Y ahí estamos a punto de terminar la obra completa de Aristóteles. Mira. Y una de las cosas que descubrimos es, la leemos durante la semana, la comentamos los domingos. Y una de las cosas que descubres cuando lees la obra completa de Platón, primero que se desbarata por completo la imagen que tenías de uno y del otro. Para empezar, Platón es claramente antiplatónico. Está bien. No me digas que Aristóteles es anti-aristotélico. Es bastante un aristotélico tibio. Y porque es cierto que se han producido síntesis en la Edad Media o en la Edad Moderna sobre su obra que no. Tú has leído ecos, ¿no? Sí. O regurgitaciones. Y la gran diferencia es, y eso es donde lo decisivo es que dediques tu tiempo a leer la obra completa de alguien que realmente merece la pena. Porque si no merece la pena, hay una expresión mejor que la de obras completas. ¿Sabes cuál es? A ver. La de sobras completas. Las sobras completas. Pues sobra todo. Lo que decías de la biografía es interesante. Si puedes conocer a una persona por una biografía o si al contrario es su próximo, el que lo conoce mejor. ¿Quién conoce mejor a tu padre? ¿Un biógrafo o tú? Ya, pero el problema es que la biografía, sobre todo la autobiografía, quiero decir, es lo que una persona cree conocer de sí misma, que no siempre es mucho. No. Y además es imposible hablar de ti mismo sin crear algo. Sin mentir. No existe una realidad sin interpretación. Así es. Un abrazo, Goma. Otro.